Con la venia del director me voy a dirigir en primer lugar a los alumnos también. Están ustedes aquí porque tienen no solo un afán de incremento de su formación, sino porque tienen dentro el veneno de la curiosidad. Y muy probablemente también, al ocuparse de los temas político-constitucionales, de una preocupación que los que nos hemos educado en los jesuitas, y espero tener la próxima semana ocasión de agradecérselo al Papa, quien nos recibe a los penalistas del mundo, no porque no tenga otra cosa que hacer, sino porque sabe que este asunto de los pobres tiene plasmaciones en muy diversos lugares, entre ellos en las cárceles y sobre todo en las cárceles latinoamericanas. Tienen ustedes seguro el veneno de intentar hacer algo por los demás, por la sociedad, por el bien común. Estoy convencido de que si eso no lo tuvieran, no estarían aquí y estarían posiblemente en algún centro de otras características. Han acertado plenamente, porque este centro tiene el privilegio de ser algo distinto y por encima de las universidades, por buenas que sean. Y es que recoge los impulsos de todo el sistema universitario y los impulsos de la acción política en vivo y en directo, ¿no? Esa vinculación institucional a la presidencia del gobierno, por una parte, le dota de una actualidad política extraordinaria y además de una cercanía a todo el mundo político institucional que van a tener ustedes ocasión de ver aquí todas las semanas más cultura política de la que serán capaces de digerir. Una experiencia extraordinaria. Y lo que a mí me agobiaba hace 2 años, como universitario profesional, que lo soy de toda la vida, en una situación económica y política tan trastornada, ¿no? Porque en alrededor del año 10 se han producido la crisis financiera y la crisis financiera ha traído consigo otras crisis no menos graves, incluso las políticas y las constitucionales, y ha abierto incógnitas que antes estaban bien resueltas. Y cuando en esos momentos de novedad se produce la llamada de Pedro González Trevijano al Tribunal Constitucional, y yo le llamo para darle la enhorabuena, y le comento que era una pena, porque como rector de una universidad madrileña, le digo, pensaba que nos pudieras ayudar a celebrar un tipo que todos los estudiantes, los que hemos sido estudiantes, tenemos. Yo tengo también con esta portada, pero es una edición anterior, es del 68. Es penalista. Porque era estudiante de segundo unos años antes que tú, director. Y becaría, para mí, en mis consideraciones de los últimos años, claro, becaría es muy complejo, puede ser incluso hasta solo economista, como hemos visto. Pero en un país como el nuestro, que tiene una historia tan difícil, los personajes que son inspiradores de todos y que todos tenemos por maestros comunes, pues son referencias capaces de insuflar a la actualidad valor para darle a nuestra Constitución lo que es y lo que necesita, que es consenso y pluralismo. Y esto, para los jóvenes que han nacido como ustedes y que pueden pensar y creer que la democracia es el estado natural de los españoles, y nosotros sabemos que es más cierto que es el estado de excepción de los españoles, pues becaría tiene la utilidad de que nos sirve a todos para indicarnos cuestiones penales, pero también cuestiones sociales. No se puede entender la parte, digamos, político-criminal sin la dimensión social que tiene el sentido de las penas de becaría, y luego además verle como en su tiempo. Ese es un esfuerzo intelectual. Hay quienes juzgan a becaría con las ideas de hoy, ¿no? Y claro, esos no entienden a becaría. Becaría va a ser para ustedes un patrimonio. Empiezan, yo creo que muy bien. O sea, que esto era mi preocupación, cómo ganar la fuerza y el impulso que nos podía dar la colaboración de las universidades de Madrid y Pedro González Trevijano. Y él me consoló inmediatamente. Dice, tenemos la suerte de que han nombrado director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a un personaje extraordinario a quien yo conocía y habíamos hablado en alguna ocasión.
y aunque va a tener mucho trabajo, como hemos visto luego, porque sobre esta casa y sus lomos modestos, no por su calidad, sino porque al final son muy pocas personas, pues ha caído ni más ni menos que dar las ideas básicas para algo que todos sentimos como una necesidad, que es un poco la reorganización de las fuerzas morales del Estado, ¿no? Y su aparato jurídico, lo que llaman los periódicos la regeneración. Bueno, pues eso es una responsabilidad gravísima, porque muchas veces no son cosas de normas, sino de cosas de comportamientos y actitudes, y eso es muy difícil que se pueda formular una reforma sin más, por mucha experiencia constitucional y amparo que se tenga. Pero sin duda alguna fue una excelente idea. Me dirigí al director e inmediatamente, rodeado como estaba de problemas, pues me atendieron los subdirectores y pusimos en marcha esto, que tampoco estábamos muy seguros de que pudiéramos llegar a tenerlo en marcha, porque la crisis había comenzado, se desarrollaba y no sabíamos dónde terminaba. Hay un momento en el que se acaba el aire acondicionado, el siguiente se acaba la limpieza y el tercero se acaba la luz, y así podía haber seguido sucesivamente. Por lo tanto, director, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos acogido. ¿Por qué para mí es relevante, no becaría, sino que lo hagamos aquí? Porque las reuniones del centro son... yo que soy portador de hace muchos años de un marcapasos, sé muy bien lo que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es una parte del cuerpo humano que emite electricidad, es la batería natural que tenemos y es la que hace que todo funcione. Bueno, pues este centro es el nódulo sinusal, ¿no? del sistema político constitucional, y no solamente se manifiesta en algo que tiene mucho más trabajo del que creemos, que son las revistas, su dotación de contenido, dotación de sentido, distribución, eficacia, sino también el efecto imitación, el efecto impulso, que hay penalistas que han desarrollado la cuestión como Gabriel Tarde. El efecto imitación puede conducir a olas de delitos, pero también a olas de buenas acciones. Yo estoy convencido que esta reflexión de hoy, protagonizada sobre todo por los estudiantes de la casa, con vuestra ayuda y con los colegas de las diversas universidades que han tenido a bien acercarse para hablar, pues servirá para que en estos meses, y siempre algunos del año siguiente, porque esto ocurre siempre así en los aniversarios, las universidades discutan sobre becaría. Y no nos va a venir nunca nada malo de becaría. Esta es otra de las cosas curiosas que pueden caracterizar el pensamiento de becaría. Hay muchos personajes del pensamiento que a veces tienen las zonas oscuras, ¿no? Zonas oscuras que pertenecen a toda personalidad. En el caso de becaría, lo único que tiene de oscuro es que dejara de dedicarse al derecho penal y pasara directamente a la economía, y le perdiéramos en otras contribuciones, ¿no? ¿Quién le iba a decir a becaría el éxito de su libro? Pisani, que es el gran cuidador en el país de becaría, de la memoria de becaría, y que ha participado en el gran congreso que ha celebrado la edición, precisamente el congreso de Livorno, al que estuvo invitado también Gonzalo Quintero, me ha traído varias cosas. Me ha traído el volumen primero de los 17 volúmenes de estudios de becaría y sobre becaría. Me ha reñido ya porque no lo he traído para enseñárselo a ustedes, pero es que he traído otros dos. Y me ha traído una fotocopia extraña. Fíjense ustedes, los viejos profesores, qué cosas tan raras hacen, ¿eh? Y si ustedes hicieran una fotocopia, pues tendrían una página de DIN A4, sin más. El profesor Pisani, que está educado en la austeridad de la posguerra, ¿no? Esa austeridad que es la que ahora reclamamos como pauta de comportamiento y que tiene tanta relevancia también para la reflexión político-constitucional, me trae esta extraña fotocopia que pertenece a una de las páginas lo llaman cartulario los italianos, pero es nosotros también utilizamos la palabra, pero me sale correspondencia, ¿no? La correspondencia de becaría y con becaría. Y aquí me trae la carta que envía un tipo que es un diplomático milanés, pero que obra por cuenta naturalmente de Austria, porque a la corona española en Milán, que no se agota en la historia de la colonna infame,
pues le sigue el poder de los austriacos. Y diplomático escribe a Beccaria una carta. Díceme usted, que sepa que aquí una de las cosas más importantes que ha pasado en España es que acaban de traducir su libro. Un libro, dice el diplomático, que será un libro que se hace un sitio en este siglo. En este siglo. ¿Quién le iba a decir a Pier Paolo Giusti y al propio Beccaria que 2 siglos y medio después íbamos a estar honrando su memoria y su pensamiento? Bien, yo soy presidente de una organización internacional, que es por la razón por la que iré a ver al Papa la semana que viene, le diré que hemos estado aquí, entre otras cosas, y su Secretaría General está en Milán, y por eso mi especial vinculación y cuidado y la programación en el tiempo de las actividades milanesas. Una sociedad que se ocupa en el juego de las sociedades científicas más que de los aspectos propiamente jurídicos o de los propiamente criminológicos, de lo que se llamaba la cuestión de la aproximación a lo social. Es una organización que se construye en la posguerra. Cuando, en expresión de uno de nuestros maestros, que es Robert Badinter, el gran penalista y abogado y ministro de Justicia francés, dice, que es de origen judío, dice, precisamente recordando eso, cuando todavía las cenizas de los crematorios estaban tibias. Esto en francés queda mejor. Claro, ustedes no deben olvidar nunca, jóvenes me refiero, y sigo dirigiéndome a ellos, quizás es una herencia de rector, que a la hora de enfrentar y criticar la actualidad, la realidad de nuestro sistema, su bondad, ustedes no deben olvidar de dónde venimos. Nosotros venimos de un tiempo en el que las cenizas de los crematorios estaban tibias. Y la situación normal, no ya de los españoles, sino de los europeos, era la guerra. Y la guerra, a veces, y en tiempos tan parecida a la guerra que hoy vemos en el Oriente Medio. ¿Ustedes saben qué diferencias hay entre chiitas y sunitas? Pues pocas más que las que había entre católicos y protestantes en la Europa de la época. En unos hay más orden, manda más una autoridad política y un representante de la Iglesia, y en otro manda cualquier obispo, y entonces tenemos más confusión. Y cuando nosotros oímos manifestar, y yo creo que no es solo un problema nuestro de la edad, sino a gente más joven, la insatisfacción del sistema, la insatisfacción sobre cómo se hizo la transición, en realidad es que se desconoce la realidad de la vida. Y desconocen básicamente que nuestra historia es una historia de, como lo vamos a ver en lo de Beccaria luego, de confrontación, de lo contrario del consenso, no del disenso, sino de acabar con el contrario directamente. Y eso ha ocurrido también en la noble Europa. Y no hay cosa que más impresione que explicar que lo primero que se puso en común de la Europa para evitar las guerras fue el carbón y el acero. Esto lo dice todo. Alguien decidió que ya estaba bien de tanta guerra por el carbón y el acero. Y lo que hoy llamamos la Unión Europea era la unión del carbón y del acero. Podríamos haber añadido el petróleo si hubiéramos tenido, pero no teníamos ni petróleo. Esto es a lo que llama la Sociedad Internacional de Defensa Social, naturalmente aplicado al entendimiento de las cuestiones penales. Porque solo las películas guardan memoria del estado de Europa en la posguerra. Pero según termina la guerra, todos los millones de personas que había en Europa, más de 10 millones de desplazados, después de haber muerto, asesinados y en guerra más de 20 millones de personas. El problema era el hambre, fundamentalmente porque no había forma de organizar el envío de comida, ni siquiera la logística militar era capaz de ello. Y fíjense ustedes, entre Roma y Milán había más de 200.000 jóvenes sin padre ni madre viviendo de la rapiña.
y otros tantos alrededor del Gran Berlín. Y aquello hizo pensar a aquellos penalistas que naturalmente el asunto no se podía resolver solo con la idea de justicia, sino con la idea de utilidad. Y que aquello, más que hacerles pasar por las horcas claudinas de la justicia, había que hacerles pasar por una palabra que ahora es constitucional incluso, que es la reinserción social o la resocialización. Bueno, de ahí venimos nosotros. Y esa es nuestra vinculación, no solo con el mundo de garantías de Beccaria, sino con todo lo que refleja el pensamiento beccariano sobre la organización social. Como sociedad, y como sociedad de base milanesa, aunque nuestros presidentes siempre estuvieron en París, pues podemos mantener el tipo perfectamente, porque aquí en este edificio no tenemos nada que echar de menos a París, para empezar. Ni en edificio, ni en capacidad intelectual. Los franceses son muy suyos. Mi predecesor, Marc Ancel, que fue el segundo presidente, fue ni más ni menos que presidente, primero era secretario, pero luego pasó a presidente del Centro Francés de Estudios Comparados, de Derecho Comparado. Y en el año 48 se celebra la reconstitución de las academias. Y hay un gran acto de Estado con presencia del presidente de la República. Y dice el presidente del centro, en ese momento era secretario Marc Ancel, nosotros, los franceses, teníamos un problema para ser los mejores, y es que estaban los alemanes. Pero ahora les hemos echado, les hemos cazado, dicen los franceses, les hemos cazado, los hemos mandado a Rusia prácticamente. Esta es la presidencia imperial, ¿no? Bueno, esto también es una modernidad. No son franceses los presidentes, sino pueden ser hasta españoles. Incluso somos demasiados españoles para no estar preocupados por ser presidentes de las sociedades científicas. Eso, sin la ayuda de nadie, no es posible. Con la ayuda del director y de su equipo, pues podemos mantener el tono y podemos intentar esa irradiación de conocimiento y de preocupación, en primer lugar con nuestros más directos jóvenes, pero en segundo lugar yo estoy convencido que con esta combinación de colegas que se han juntado, han tenido la amabilidad de aceptar venir a hablar 10, 15 minutos que les hemos dicho para acompañar a dos grandes maestros, como Mario Pisani, de quien ya he hablado, y Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez tiene además una segunda conexión con nuestro mundo, porque claro, quien ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya tiene un estatuto para que le recordemos toda la vida. Pero Sergio García Ramírez, además de eso, es discípulo de don Niceto Alcalá, Zamora y Castillo. Y él siempre hace gala de eso. Y eso es una referencia que a los españoles nos cura heridas y nos recompone como españoles. ¿Qué somos los españoles? Que todavía hay mucha gente que se lo pregunta para negarse a serlo, claro, porque hay gente para todo. Pues los españoles somos, en el mundo jurídico, pues también Sergio García Ramírez, porque tuvo la suerte de ser formado por aquel grupo de españoles exiliados en México, de formación toda muy pareja, expresión de lo mejor del esfuerzo organizativo de la administración española, que fue la Junta de Ampliación de Estudios, y que irradió por toda América, pero muy especialmente en México, el éxito de su labor. Con estas dos personalidades que inician nuestras respectivas jornadas del día, y con los colegas que han tenido a bien acompañarnos, yo estoy convencido que conseguiremos desde hoy que haya una reflexión útil sobre el pensamiento de Beccaria, no solo en los aspectos penales, sino también en los aspectos de organización de la convivencia. Algo que me cuesta trasladar a mí, y me imagino que a otros muchos, y es la idea de que en el tiempo moderno la organización de la vida social tiene sobre todo que ver con los principios de la pacificación de la existencia. Esto es algo que yo había personalmente dejado de dar importancia, es un pensamiento de Habermas, explicando lo que nosotros llamamos Estado social y democrático de derecho, que es algo que creemos a veces que lo inventó Elías Díaz, pero claro, no es así, lógicamente. Elías Díaz casi muere de éxito y vive de éxito de haber formulado aquel librito que resultó
tan útil. Pero lo que quería decir Habermas, y tiene que ver con la combinación de lo jurídico y lo social, es que en realidad todo lo que ocurre en términos políticos y constitucionales después de la guerra obedece a un pacto entre los dos sectores tradicionalmente enfrentados desde la industrialización: trabajadores y el capital. Y eso no está liquidado. Esto hay que mantenerlo. Y eso es lo que ha reducido la violencia en las sociedades nuestras, en la nuestra y en las demás europeas, tremendamente. Y antes de acabar con la jornada de mañana por completo, con todas estas reflexiones que solo parcialmente vienen a cuento, y para que se pacifique la asistencia de la jornada de hoy, concluyo por donde debería haber empezado, que es agradeciendo al director su hospitalidad para esta acción de las universidades, de las sociedades científicas, y con la mira puesta en los jóvenes que acuden a este máster y a los que puedan disfrutar de ello de otras universidades. Muchas gracias. Muy bien.